Europa se ha arrodillado a los pies del país que pregona la libertad, pero en su triste papel ha perdido sus propias libertades, incluso las más básicas que le aseguran a su población el bienestar del que gozaba hasta hace pocos años. Aunque ahora los europeos se cocinan en su fuego lento por el calor del verano, el invierno podría traer peores noticias. Al parecer, los inventarios de gas natural no llenan las expectativas y su renuncia al gas ruso, por orden de Washington, puede complicar mucho más la vida del pueblo europeo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En Europa, la dependencia del gas natural proveniente de Rusia se ha convertido en una preocupación constante para los países del continente. Tras el inicio de la operación militar en Ucrania y la renuncia a importar gas ruso por orden de Estados Unidos, los fallos en el suministro afectan terriblemente la vida de su población. Un informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía indica que la Unión Europea se enfrenta a un potencial déficit de gas natural en caso de un invierno frío y a una mayor reducción de los suministros rusos. Aunque el organismo reconoce que los gobiernos europeos han hecho esfuerzos por llenar sus depósitos para estar tranquilos durante el invierno, ello no representa una garantía contra la volatilidad propia de la temporada más fría del año. La Agencia Internacional de la Energía sostiene que un invierno frío, sumado a una interrupción total del suministro de gas de tubería ruso a la Unión Europea desde el mes de octubre, podría fácilmente renovar la volatilidad de los precios y las tensiones del mercado. La ingeniosa idea de los europeos de renunciar al gas ruso y sacrificar su modo de vida significó un drástico descenso de casi 80.000 millones de metros cúbicos en las entregas de gas ruso a Europa. Ello resultó en una presión sin precedentes sobre el mercado gasístico durante el año pasado. Los gobiernos europeos no consiguen explicar a su población cómo su decisión contra el gas ruso deparó en una crisis del suministro de gas que condujo a una reconfiguración de los flujos mundiales de gas natural. Ello elevó los precios del gas natural a máximos históricos, tanto en Asia como en Europa. Como consecuencia de las sanciones y el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, el suministro de gas ruso a la Unión Europea ha caído a mínimos históricos. En reemplazo de este, han tenido que traerlo desde otros países con un incremento importante en los costos y una demora significativa en la llegada de la materia prima. A pesar de que la orden de Washington a sus países satélites de Europa ha sido cortar todo tipo de negocios con Rusia, a muchos países del bloque europeo se le hace cuesta arriba costear los gastos extras que ello significa, por lo que continúan haciendo negocios con Rusia. Los países europeos que dependen de gran medida de este suministro de energía proveniente de Rusia se encuentran en una situación desesperada. Sin gas ruso se enfrentarán a un invierno frío y desafiante, y las negociaciones con otros países no son favorables para el bloque. En medio de la crisis, los precios del gas se dispararon durante el invierno pasado y los ciudadanos fueron los que sintieron los efectos. Los hogares y las industrias se vieron afectados por encontrar alternativas asequibles para calentarse en los días más fríos. La eventual falta de gas durante el invierno también afectará a la industria con fábricas y empresas que dependen de este recurso, sufriendo cierres en cascada. Ello haría aumentar el desempleo y haría que la economía sufriera una grave recesión. La situación se volverá aún más difícil para los países más pobres de Europa, que ya tienen suficientes dificultades para satisfacer las necesidades básicas de su población y ahora deben buscar recursos donde no los tienen para conseguir energía segura y económica. La crisis energética también podría afectar las relaciones entre los países europeos. Ante la escasez de gas, algunos países podrían desviar el suministro que les queda hacia sus propias fronteras, lo que provocaría tensiones y conflictos entre vecinos y aliados. Estas decisiones políticas trastocan la vida social de los europeos. Las escuelas y los hospitales tendrán que luchar para mantenerse en funcionamiento debido a la posible falta de calefacción, mientras que los recortes podrían provocar largos apagones. Con todas estas complicaciones, los gobiernos europeos podrían
estarle poniendo la soga al cuello a su población, ya que el ciudadano común no tendrá cómo hacer frente a las dificultades climáticas derivadas de la falta de combustible para obtener su energía. Pero hay peores noticias, ya que la Agencia Internacional de la Energía vaticina que un invierno frío podría aumentar la demanda de gas natural en los sectores residenciales y comerciales de Europa en 30.000 metros cúbicos en comparación con la temporada de calefacción 2022-2023. La Unión Europea cubría aproximadamente 2/5 partes de sus necesidades de gas con importaciones de energía rusa. Tras el comienzo de la operación militar en Ucrania a principios del año pasado, intensificó sus esfuerzos para reducir su dependencia energética de Moscú. En ese proceso ha probado con el gas que de manera oportuna le quiere vender Estados Unidos. Sin embargo, el gas natural que exportan los estadounidenses resulta mucho más costoso y las formas de pago no son tan amigables para alguien que se jacta de llamarse socio. Las exportaciones estadounidenses de gas natural podrían crecer el venidero trimestre si la demanda no disminuye, a medida que aumenten los flujos de las plantas licuadoras por el fin de los trabajos de mantenimiento. Pero la dependencia del gas ruso para los europeos sigue vigente a pesar de las sanciones. Las importaciones de gas natural licuado a la Unión Europea desde Rusia, correspondientes a 2022, fueron las más altas en al menos 3 años. Europa no ha impuesto sanciones completas al gas ruso, por lo que alrededor del 8% de las importaciones de gas de la Unión Europea aún provienen de Rusia. Las sanciones también han sido ajustadas para intentar que no perjudique más al lado sancionador que al sancionado. Sin embargo, las sanciones no han sido exitosas contra Moscú. Rusia ganó un estimado de 560 millones de euros por día de las exportaciones de combustibles fósiles durante el primer trimestre del año, según calculó el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpios. Hoy en día, la Unión Europea sigue siendo el segundo mayor cliente de Rusia después de China, debido a las continuas importaciones a través de gasoductos, así como a las excepciones a las prohibiciones de importación de petróleo crudo y productos derivados del petróleo. También allí, Rusia gana la guerra. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.